Listo. Ahora, buenas noches. ¿Me escuchan? Perfecto. Listo. ¿Lejos? Bueno, vamos a intentar. Ahora, mejor. Sí se escucha. Perfecto. Vamos a empezar. Perfecto. Buenas noches. Mi nombre es Jennifer Beleño. Soy licenciada en Informática y Medios Audiovisuales de la Universidad de Córdoba. Eh, denme un momentico. Eh, Vamos a compartir esta información. El día de hoy vamos a estar hablando de lo que es la etnografía, ¿cierto? Vamos a hablar como tal de los métodos interpretativos dentro de la investigación cualitativa. Eh, Quiero que cualquier cosa me vayan preguntando. Yo voy a ir leyendo los chats y voy a ir explicando un poco. Eh, Voy a contarles un poco de mi vida antes de empezar para que sepan de pronto por qué estoy compartiendo el día de hoy acerca de la investigación cualitativa con ustedes. Todo empieza cuando decido hacer investigación, eh, primero en el pregrado, en la licenciatura en informática, y luego cuando les decido estudiar una maestría en educación con énfasis en derechos humanos. Eh, Me hago coordinadora académica de un programa de informática donde también se me permite seguir investigando y ese mundo me empieza a interesar y empiezo a introducirme en ese mundo de la investigación y me apasiono por ello. Dentro de ese mundo que empiezo a recorrer, me voy por la etnografía, porque en mi investigación de maestría eh, conozco este método y cada día investigo más sobre él. Entonces, cuando el profesor Eber me permite compartir con ustedes, me dice, profe, necesito que les hable a todos acerca de la etnografía, ¿cierto? Entonces, denme un momento. Quiero ver los chats. Me siguen escuchando bien. Entonces decido empezar a estudiar, empezar a conocer más acerca de la temática. Me dicen por favor si todos logran ver lo que les estoy compartiendo, eh, la diapositiva. Sí, sí, perfecto. Eh, y vemos que tenemos dentro de, vamos a ponerlo aquí, a ver, no, ya voy, no, no, un segundito. Déjame un momentito. Quiero verlo al tiempo. Bueno, eh, ya va, déjenme un segundito, me ubico acá. En el método etnográfico. Entonces, eh, déjenme un segundito y me acomodo a algo aquí. ¿Qué está pasándome? Ahora sí. Entonces empezamos con lo que es el método etnográfico y eh,
Les pido disculpitas porque me estoy relacionando con la plataforma. Para mí es un poquito eh, nuevo todo, ¿listo? Entonces, quiero compartirles también mi tesis para empezar a hablar de lo que es la investigación etnográfica. Un segundito. Listo. Ahí estoy presentando una diapositiva donde nos hablan del método etnográfico y nos hablan de que él tiene unas fases, que esas fases van la selección del diseño, la determinación de las técnicas, el acceso al escenario y la selección de los informantes. Estas técnicas del método etnográfico o estas fases, yo las implemento dentro de mi investigación y tengo problemas. Esperen un momento, tengo problemas. Ok, listo. Bueno, ahora sí, me parece perfecto. Bueno, quiero contarles acerca de esa tesis antes de empezarles a explicar un poco. Cuando yo decido hacer una investigación de tipo cualitativo, cuando llego a la Universidad Católica del Norte, acá en Colombia, nos habla de que hay un énfasis dentro de la universidad que es el énfasis en derechos humanos y que dentro de nuestra investigación debe ir un derecho para investigar. Entonces, mi compañera y yo, en ese momento, mi compañera Elena Sahara Caballero, me dice, bueno, miremos qué derecho se ajustaría, ya de acuerdo a que nosotros somos licenciadas en informática y medios audiovisuales, qué derecho se ajustaría eh, a una temática relacionada con la informática y que sea interesante. Cuando empezamos a buscar ese derecho que en este caso fue o es el derecho a la intimidad. Lo tomamos porque es un derecho que si nosotros nos preguntamos por él, o pregúntese más bien en este momento para usted qué es la intimidad. Y empezamos desde ahí, preguntándonos qué era la intimidad para nosotras y cómo lo concebían los demás, qué era lo que los demás veían que nosotros de pronto no estábamos viendo, ¿cierto? ¿Qué era lo que los demás pensaban acerca de la intimidad? Entonces nos vamos a, por fin llegué donde quería llegar. Bueno, nos vamos a esa investigación y llegamos a la conclusión de que nosotros lo que queríamos, pero claro, fue un camino difícil, un camino eh, que recorrimos durante mucho tiempo, donde buscamos ayuda no solamente del asesor de investigación de la universidad, sino que nos movimos hacia la Universidad de Córdoba también y buscamos ayuda de un doctor que en ese momento nos guió y nos mostró lo que era la etnografía. Entonces, el título de nuestra investigación fue Concepciones de Derecho a la Intimidad que poseen los estudiantes de la licenciatura en informática de la Universidad de Córdoba en relación con el uso de redes sociales, caso Facebook. Bueno, como pueden ver, en ese momento
nos empezamos a preguntar qué debíamos nosotros, qué era lo que debíamos nosotros investigar acerca del derecho a la intimidad y qué era lo que nos interesaba que nos mostraran las personas que iban a estar dentro de nuestro estudio. Eh, Voy a explicarles algo. Cuando decidimos que los participantes de nuestra investigación fueran personas de la licenciatura en informática, era porque conocíamos ese entorno. Mi compañera y yo éramos licenciadas, egresadas de esa universidad, conocíamos ese entorno, pero traíamos algo que, eh, que habíamos aprendido dentro de esa formación informática, y era que cuando nos habíamos graduado del pregrado habíamos aprendido a investigar de manera cuantitativa y era muy difícil cambiar ese pensamiento que traíamos cuantitativo a lo cualitativo y empezar a navegar en ese mundo nuevo. Para nosotras fue difícil, frustrante en ocasiones, adicional a que elegimos un derecho que no era muy conocido o que aún no puedo decir que no es muy conocido, que muchas personas no tienen mucho conocimiento de él. Y es cuando decidimos eh, averiguar, informarnos acerca de lo que era la intimidad. Bueno, voy a mostrarles entonces la pregunta de investigación a la que llegamos fue, ¿cuál es la concepción de los estudiantes de la licenciatura en informática de la Universidad de Córdoba? ¿Cuál es la concepción que los estudiantes de la licenciatura en informática de la Universidad de Córdoba tienen del derecho a la intimidad y su relación con el uso de la red social Facebook? Cuando nosotros vamos y llegamos a investigar, nosotros hablábamos en general de, de las redes sociales, pero los docentes que nos guiaban en esa investigación nos fueron claros y dijeron, si se van a poner a investigar todas las redes sociales, se les va a hacer muy complicado. Deben aterrizar y pensar en cuál es la más importante y por qué. Entonces, en ese momento la que más se usaba, esta investigación es del 2018, también quiero explicarles que no se usó inteligencia artificial. En ese momento, esta investigación se hizo en Facebook porque era la red social que en ese momento más se utilizaba. Y los estudiantes que elegimos en esta investigación fueron estudiantes de tercer semestre. ¿Por qué fueron estudiantes de tercer semestre? Porque los estudiantes de tercer semestre ya han pasado por la etapa en que cuando están en la universidad, en el primer y segundo semestre se presenta mucha deserción escolar, pero de los semestres del tercero en adelante los estudiantes permanecen. Entonces decidimos investigar a los estudiantes de tercer semestre. Elegimos a los estudiantes. Entonces lo que quería mostrarles era que dentro de la presentación que les muestro, del método etnográfico, que dice que hay una selección del diseño y que hay muchas cosas que desconocemos y que en la investigación se presentan muchas variaciones, es lo que les decía de que al principio nosotros queríamos tomar, porque cuando somos investigadores que estamos en ese camino de aprender, nosotros queremos tomar de pronto cosas muy grandes que al momento de analizar se vuelven de pronto imposibles, pero nos toca aterrizar. Nosotros nos enfrentamos a ese momento de desconocimiento, de pronto de variar mucho nuestro título, nuestra pregunta, y luego eh, nosotras no hicimos este recorrido tal cual como está aquí, la fase uno, la selección del diseño y pasamos nuevamente a la determinación de las técnicas, sino que nosotras hicimos un recorrido de pronto saltándonos, eh, fuimos al acceso al escenario. Primeramente, ya les voy a mostrar, voy a mostrarles las fases como tal acá. En la fundamentación y diseño metodológico. Cuando nosotras decidimos investigar y tomar la etnografía, quiero que vean un poco cómo se trabajó dentro de la investigación.
Dice, dado que el objetivo principal de este estudio fue identificar las concepciones de derecho a la intimidad que tienen los estudiantes de tercer semestre de la licenciatura en informática de la Universidad de Córdoba en relación con el uso que hacen de la red social Facebook, esta investigación es de tipo cualitativa. Eh, Aquí tuvimos en cuenta a Taylor y Vodka, que ellos conciben la investigación cualitativa como inductiva, holística, interactiva, reflexiva, naturalista. Esto lo teníamos claro, sabíamos que iba a ser de tipo cualitativo. Lo que no teníamos claro era qué tipo de método o enfoque metodológico íbamos a tener. Pero empezamos a hablar de lo que es la investigación etnográfica, etnografía educativa, pero también tuvimos en cuenta lo que es la etnografía virtual. Nos dimos cuenta de que existía también eh, una terminología que era la etnografía virtual. Acerca de ella ya se habían hecho estudios, sin embargo, no eran muchos los que podíamos tener a la mano en ese momento, así como tampoco eran muchas las investigaciones que se habían realizado con respecto al derecho a la intimidad, porque investigadores se habían preocupado o preguntado acerca del derecho eh, a la privacidad, que muchas personas lo confunden. Entonces es ahí cuando empezamos y tenemos este primer momento de definir si iba a ser una etnografía educativa o era una etnografía virtual. Dice que la etnografía virtual es una posibilidad metodológica que lleva a los principios etnográficos de la antropología al estudio de la comunicación. Durante varios años, esta proposición metodológica para estudiar los ambientes virtuales ha tenido aceptación porque supone una justificación empírica para describir la experiencia de los usuarios. Eh, Como nosotros íbamos a realizar una investigación que iba a tener en cuenta la red social Facebook, considerábamos en algún momento que podría ser una etnografía virtual, pero nosotros teníamos la posibilidad de acercarnos a los estudiantes y eso para nosotros tenía ciertas diferencias y decidimos irnos por la etnografía educativa porque queríamos tener ese acercamiento no solo de manera virtual, sino que nosotros también queríamos compartir con ellos de manera presencial. Eh, entonces aquí es cuando empiezan las etapas del proceso de investigación. Mire, entonces cuando empieza, el proceso investigativo fue llevado a cabo con estudiantes de tercer semestre en informática de la Universidad de Córdoba. Y es lo que yo les estoy explicando, de que ellos eran estudiantes que iban a permanecer en la universidad y que nos iban a dar a nosotros esa posibilidad de seguir en la investigación, porque en el método etnográfico, las personas, el estudio se centra en el estudio detallado de las culturas y comunidades a través de la observación participante. Nosotros necesitábamos que esas personas tuvieran continuidad dentro de la institución porque la investigación se empezó en el 2017 y se terminó en el 2018. Al esa investigación tener 2 años para desarrollarse, necesitábamos que esos participantes permanecieran en el lugar. Dice que el enfoque busca entender las prácticas, creencias y comportamientos de los grupos desde su propio contexto cultural. Y tenía métodos que son la observación participante, las entrevistas en profundidad, análisis de artefactos y culturales. Entonces, eh, dentro de esa fase, lo que les decía era que hay una selección del diseño y yo paso a la negociación o acceso al campo, que eh, María Milagros Oliva lo ubica dentro del tercer paso, pero en mi investigación pasa a ser el segundo paso, ¿cierto? Entonces, el primer paso, perdón, me voy a la negociación y acceso al campo. Y es cuando decidimos visitar la Universidad de Córdoba y decirle, mire, nosotros estamos interesados en realizar un estudio en esta universidad con estudiantes de licenciatura en informática y medios audiovisuales y les hablamos de lo que era
la intimidad y por qué estábamos interesados en realizar esa investigación y que nos dieran esos permisos, ¿cierto? Entonces es cuando nos dirigimos a la Facultad de Educación y Ciencias Humanas y ellos nos dan ese permiso. Entonces, en geografía, como estudiamos un grupo determinado, es cuando nosotros empezamos a decir, tiene esta investigación, tiene una línea de la etnografía, ¿cierto? Entonces, luego en ese acceso al escenario, en la etnografía, en muchas ocasiones nos vamos a encontrar que es un campo desconocido o un campo abierto y accesible. En este caso, para nosotras, fue un campo conocido, abierto y accesible. ¿Por qué? Porque nosotras pertenecíamos al semillero de investigación de la Universidad de Córdoba en ese momento, lo que hacía que para nosotras las puertas de la universidad estuviesen abiertas y más si era para el campo investigativo. Eh, Nos conocían los docentes de la licenciatura y esas personas estaban dispuestas a que la investigación se llevara a cabo. Nos abrieron las puertas también los docentes que estaban eh, encargados de los estudiantes y aquí hay una persona que me está diciendo, ese tema del proceso de negociación es muy importante. Incluso me imagino que habrá literatura respecto al tema. Sí, bueno, miren, en la etnografía nosotros vamos a tener en cuenta cierto comportamiento, vamos a observar cómo se comporta el individuo, en este caso era en la red social. No íbamos a observarlo de manera directa en su casa, en la institución, sino en la institución necesitamos acceder. Voy a responderle primero a Enrique, al señor Enrique. Sí, hay literatura, incluso dentro de la carpeta que ustedes tienen acceso, hay dos investigaciones, una que les voy a mostrar el día de hoy y una que les voy a mostrar el día de mañana, que pueden consultar si hay mucha información respecto al tema. Hay otra persona que me pregunta, que es la señora Jenny, y me dice, o sea que la etnografía es un método observacional del comportamiento social. Sí, vamos a observar el comportamiento. En nuestro caso, observamos un comportamiento, en este caso el derecho a la intimidad, que tenían los jóvenes dentro de la red social Facebook, pero teniendo en cuenta la concepción que ellos tenían de lo que era la intimidad. Voy a hablar un poquitico para de pronto ubicarlos. Es que esos estudiantes o todas las personas tenemos un concepto de un tema específico de acuerdo a lo que hemos vivido. Y ese concepto se forma en nosotros influenciado por distintas influencias, por nuestra familia, por nuestros amigos, ¿cierto? Sí. Bueno, ahí nosotras como investigadoras, dice Angie Jaramillo, y de hecho debes convivir en su contexto y su cultura. Nosotras como investigadoras conocíamos ese contexto y de cierta manera la cultura porque éramos egresadas de la universidad, pero éramos egresadas del año 2010 y llegamos a la universidad 7 años después. Ya la forma de comportarse de los integrantes de la investigación eran diferentes, o sea, al pasar el tiempo, las personas se comportan de una manera diferente. Entonces, las personas que nosotros conocimos o los jóvenes que nosotros vimos o las personas que estaban dentro de la institución cuando nosotros estuvimos estudiando fueron diferentes. Conocíamos de cierta manera la cultura, el contexto y que los docentes que estuvieron con nosotros y nos dieron clases en aquel momento siguieran en la universidad, nos dio esa perspectiva que debíamos tener para este estudio.
Entonces, sí, debemos conocer un poco el contexto de los estudiantes. ¿Por qué nosotros también pensamos en que era importante estudiar el derecho a la intimidad y estudiarlo en estudiantes de la licenciatura en informática? Se supone que nosotros como informáticos deberíamos, se supone, vamos a decirlo de esa manera, los informáticos deberíamos saber qué es la intimidad, qué es la privacidad, qué son todos esos temas que a nosotros nos incumben porque afectan de manera directa o indirecta nuestra, a nosotros mismos, nos afecta a nuestros estudiantes, los que nos desempeñamos como docentes, afecta a nuestra familia, afecta a todos. Entonces, y las redes sociales llegaron y llegaron para quedarse. Y necesitábamos conocer y saber cómo se estaban comportando ellos que estaban dentro de la licenciatura en esa red social. Nos pareció interesante saber que muchos de ellos, cuando les preguntábamos qué era para ellos la intimidad, ellos la asociaban con una conversación que yo tengo con otro, una conversación que no quiero que más nadie sepa. Lo íntimo es las relaciones que tengo con mi pareja. Muchos de ellos tenían esas concepciones, concepciones que tenían mucho de cierto, pero que no eran en un conjunto o eran algo completo, ¿cierto? Entonces, a mí me gustaría de pronto que alguno de los que estamos aquí me comentara si conoce el derecho a la intimidad, si lo había escuchado, si este tema lo habían visto antes, si alguien les había hablado sobre el derecho a la intimidad y si les parece que sí, que va dentro de una etnografía. Vamos a ver aquí en el chat. ¿Alguno está realizando una investigación de tipo la privacidad? Eso. ¿Y qué conoce del derecho a la privacidad, señor Esteban? Si el derecho a quien no se haga. Alguien me dice, sí, el derecho a que no se hagan intromisiones ilegítimas o sin derecho en lo que pertenece a nuestro ámbito personal y privado. Sí. ¿Alguien más? Bueno, mire, ahora entre la apreciación del señor Esteban y del señor Carlos, em, pasaba lo mismo con los estudiantes. Cuando a nosotros nos preguntan cuál es la diferencia entre los dos, de pronto no lo sabemos o no tenemos la claridad. Pero les voy a decir que dentro de en el mundo de la ciberseguridad lo he escuchado bastante, que hay una línea difusa entre la seguridad de las organizaciones y la intimidad. Los trabajadores que manejan recursos informatizados en las mismas, más concretamente a que se reserven nuestras preferencias religiosas, sexuales, políticas. Sí, en Colombia este derecho está regulado mediante la ley 1581 de 2012. Listo, muy bien. ¿Alguien más? ¿Hay alguien que esté realizando una investigación con un método etnográfico? ¿Alguien de los que están aquí que me diga sí, lo conozco, lo he realizado? Bueno, todas las apreciaciones que acaban de hacer tienen
Derecho a decidir tus propias preferencias. Sí. La señora Sara Alicia dice, de igual manera, el artículo 15 de la Constitución. Sí, sí. Miren que de una vez todos decimos, voy a ver qué sé yo acerca del derecho a la intimidad, ¿cierto? Y el señor Carlos dijo, yo me voy de una vez por lo que es la ley. Otras personas dijeron, yo me voy de una vez a lo que alguien, el señor Carlos Martínez me dijo, yo más concretamente a que se reserven nuestras preferencias religiosas, sexuales y políticas, ¿cierto? De una vez nos vamos a lo sexual, a lo político, a lo religioso, vamos a ver quién más. De igual manera, en el artículo 15, de hecho, yo no puedo tomar foto a una persona sin su consentimiento. Eso. Perfecto. Ya empezamos a llegar desde lo más pequeño a lo más amplio. Eh, cuando esto último, nosotros en ese momento, en el 2017, 2018, cuando nosotros de manera indiscriminada nos tomábamos fotografías, voy a decirlo porque el desconocimiento de algunas cosas nos hace llevarnos a publicar mucha información que nosotros no sabemos que es de carácter íntimo. Y dentro de la intimidad se maneja todo lo que han mencionado y dentro de nuestra intimidad está nuestro rostro, nuestra familia, nuestra creencia religiosa. Nadie debería saber, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, yo soy cristiana y yo y muchas personas publican dentro de sus redes sociales su religión, quiénes son sus familiares, eh, fotografías de su rostro, de su cuerpo, incluso de sus cuartos. Y la intimidad abarca todo eso, todo lo que nos concierne. Eh, cuando nosotros estamos dentro de nuestra casa, eh, todo lo que hay después de que cerramos la puerta pertenece a nuestra intimidad. Capacidad que tiene el individuo para proteger los aspectos más íntimos del ser humano, nos dice, no tiene nombre. Capacidad que tiene el individuo para proteger los aspectos más íntimos del ser humano. Nosotros consideraríamos que es una capacidad, ¿cierto? Pero en lo que ustedes conocen de sus amigos, las personas a las que ustedes han ido eh, tratando, viendo en sus redes sociales, creerían que tienen la capacidad de ocultar y más ahora cuando las personas todo el tiempo, esos datos secundarios, el propietario, los, lo, esos datos secundarios los plantea el propietario de la red social. José Salvatierra nos comenta que esos datos secundarios los plantea el propietario de la red social. Sí, acaba de tomar una información que también nos pareció importante leer. Y es que cuando estábamos investigando, que la investigación sin que uno la realice al principio, sin que uno haya tomado nada, se empieza a preguntar sobre todo esto que ustedes están escribiendo. Fue ahí cuando mi compañera y yo y los dos asesores que teníamos en el momento, un doctor y una magíster, en ese momento empezamos a preguntarnos sobre todo esto, sobre esos datos que la red social, cuando nosotros nos registramos en ellos, todas esas contratos. Entonces aquí nos dicen, más que capacidad, habilidad es un derecho, dignidad de lo humano. Sí, yo se los dije al principio, es un derecho que muchos desconocemos, pero es un derecho. No es una capacidad, es un derecho. Muy bien. Entonces, ahí en esa investigación, miren todo lo que hay que hacer antes de llegar a definir, no, esto es etnografía, esto se va a hacer de esta manera.
Primero teníamos que tener definido qué era eso de intimidad, si se consideraba un derecho, quiénes lo consideraban un derecho, dónde se encontraba información. Si a mí me violan el derecho a la intimidad, como dice un compañero, como dice, ya se me pasó hace ratito, un compañero decía que si en este momento alguien toma una foto, vamos a decir que toma una captura, una foto de lo que estamos haciendo y la publica, y no me pregunta a mí si yo sale mi rostro y no me pregunta a mí, yo sabría a qué entidad podría ir y denunciar de que yo no he dado permiso de que publiquen una fotografía mía. Yo podría poner una denuncia respecto a eso. Todos esos interrogantes empiezan a salir y empezamos a leer y a investigar y a saber que el derecho a la intimidad viene siendo estudiado hace mucho tiempo, porque entonces aquí alguien me muestra. En Venezuela es un derecho a rango constitucional dispuesto en el artículo 60 de la Carta Magna. Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos. Miren que aquí habla de que hablan de la propia imagen, de la confidencialidad y reputación. Si yo tengo un bebé, les voy a poner un caso. Si yo tengo un bebé y mi bebé, eso sería una situación familiar. ¿Cuántas personas de las que ustedes conocen publican la fotografía de su bebé, publican la prueba de embarazo, publican cuántos meses tienen, publican cuáles son los papás, cuáles son los padrinos? Nosotros ahí estaríamos ejerciendo nuestro derecho a la intimidad, específicamente al área de la confidencialidad, como nos dice nuestro compañero. Todo ese tipo de cosas era lo que nosotros queríamos investigar. A ver, vamos a poner un caso. Si el señor Ángel, que es el que me acaba de enviar la información, me dice que todo esto en Venezuela se tiene en cuenta y yo reviso la red social del señor Ángel, Facebook en este caso, yo encuentro que el señor Ángel respeta su confidencialidad, su propia imagen. Cuando hablan de propia imagen es lo que les decía, de mi cara, de mi cuerpo, de mí, todo lo que hable de mi religión, de mis preferencias, de mis gustos. Esa es mi propia imagen. ¿Cuántos de nosotros violamos el derecho alcanza el honor, es un derecho intangible? Muy bien. Veo que sí les interesa el tema. Muy bien. Sí, es un derecho que al ser eh, los derechos nosotros los podemos eh, ejercer, como también no. A muchos de los influencers de hoy en día, si nosotros le hablamos del derecho a la intimidad, mira, ve, no muestres tu casa, no muestres tu cara, no muestres. Para ellos eso no sería aplicable porque a ellos les genera dinero, ¿cierto? Ya con todo lo que ha avanzado el mundo y todo lo que nosotros estamos mostrando, eh, a muchas personas ya les genera dinero. A muchas personas contar su vida en las redes sociales se volvió algo eh, que es normal. Entonces, voy a seguir explicando. Para realizar una investigación etnográfica se diseña un protocolo y acta que debe firmar las personas que van a ser estudiadas. Evidentemente, el investigador etnográfico debe conocer sobre derecho, pero tiene el derecho civil una ponderación, por eso lo podemos cuantificar. Bueno, mire, lo de cuantificar
era lo que decía el profe Eber el día de ayer. Ya cada quien, depende lo que desea investigar, lo puede hacer de la manera como considere, dependiendo de cómo conteste a las preguntas que nos debemos plantear, las preguntas que nos debemos plantear al iniciar una investigación. Ya cada uno lo puede definir. Pero en nuestro caso, en mi caso, cuando realizamos la investigación, mi compañera y yo decidimos que nuestra investigación iba a ser de tipo etnográfico. Efectivamente, como dice el compañero, se debe firmar un consentimiento informado. Las personas que vayan a participar dentro de nuestra investigación se les diseña un consentimiento informado donde se les explica y se les dice la violación del derecho, pero un momento, la violación del derecho a la intimidad incurre a una infracción civil sancionada por la sí, y también incurre en infracción, pero sancionada y contemplada en el Código Penal colombiano. Sí, ya veo que se interesaron en cuanto a la norma. Está muy bien. Eh, Entonces, quiero hablarle un poquito de ese consentimiento informado. Bueno, mire, voy a mostrarles aquí. eh, el método etnográfico tiene, según María Milagros Oliva, una selección del diseño, ¿cierto? Una determinación de las técnicas, un acceso al escenario y una selección de los informantes. Esta determinación de las técnicas se realizó teniendo en cuenta a dónde queríamos llegar. Como nosotros queríamos saber era de la concepción que ellos tenían, nosotros hicimos ese acceso al campo, hicimos una reunión con todos los estudiantes de la licenciatura del tercer semestre y les explicamos lo que queríamos hacer. La intimidad también se puede extender a grupos sociales que trascienden la intimidad de la persona particular y pasa a un plano más general. Por ejemplo, los sitios sagrados de algunos pueblos indígenas no los plasma en mapas de manera pública porque considera que pertenecen a un mundo espiritual intangible y que no se puede mostrar. Sí, profe Jennifer, yo soy docente y en ese tema tenemos que hacer consentimientos informados de padres o tutores de menores de edad para tomar cualquier tipo de imagen, ya sea para uso educativo. Sí, lo que me dice el profesor Carlos es real. Si yo tengo un hijo en una institución educativa, ya sea pública o privada, cuando la institución educativa decide que va a eh, tener redes sociales y que en esas redes sociales se va a publicar información relacionada con nuestros hijos o con los estudiantes, ellos deben hacernos firmar antes de tomarle fotos a nuestros estudiantes y publicarlas, deben hacer ese consentimiento y hacérnoslo firmar a nosotros, donde nosotros decimos si estoy de acuerdo en que a mis hijos los publiquen en las redes sociales o no. Y así, eso antes no se hacía. Si nosotros llevábamos a nuestros, bueno, o yo no lo viví, que si yo llevaba a mi hija al colegio, no me hacían firmar ese consentimiento informado. Pero hoy en día, lo he visto mucho, ya todas las instituciones que conozco lo aplican al iniciar el año, eh, hacen firmar a los padres de familia ese consentimiento de que van a publicarlo en las redes sociales. Eso mismo se hace cuando nosotros queremos hacer una investigación. Nosotros vamos, sean mayores de edad o menores de edad, y debemos informar que los vamos a estudiar. Esas personas deben tener conocimiento, esas personas deben saber que están dentro de un estudio. Eh, Todo eso es importante.
y está considerado dentro de lo que les estoy mostrando de, eh, de las fases. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que cuando nos vamos por el método etnográfico, ese acceso al campo, esa, y solo veo la imagen de un párrafo, pregunto, ¿estoy mal conectado? ¿Te está mostrando otra imagen? Jennifer, te oigo. Solo veo la imagen de un párrafo. ¿Qué párrafo ves, señora Nora? Estoy mostrándoles, espérenme, un, un mapa conceptual. ¿Lo logran ver? No, perdón. Ahí, déjenme, ya les comparto entonces. Les voy a compartir este. ¿Logran ver? Espérenme, esta. Ya, ahora sí, le estoy mostrando un mapa conceptual sobre el método etnográfico. ¿Lo logran ver? Ahora sí, no vemos el mapa. Ahora sí, sí. La- ok. Bueno, les muestro este mapa. Este mapa conceptual lo hace María Milagros Oliva, y ella nos habla de estas fases. Alguien, alcancé a ver un comentario que dice que si es necesario siempre tener ese consentimiento informado. Bueno, ese consentimiento informado dentro del método etnográfico viene siendo algo importante. Hay otras investigaciones que depende de lo que nosotros investiguemos y de quienes vayamos a estudiar, de que lleve ese consentimiento informado o no. Entonces, dentro del método etnográfico es importante, es, es demasiado importante, porque nuestros informantes deben tener conocimiento, deben tener disposición de cooperar, deben tener habilidades de comunicación respecto a lo que nosotros queremos estudiar. Entonces, para nosotros se vuelve relevante que esas personas conozcan de que nosotros estamos estudiándolos a ellos y de que ellos están siendo partícipes constantes, o sea, que cada vez que nosotros los necesitemos, que nosotros debamos hacer una observación, de aplicar una entrevista, de aplicar cualquier documento, lo que necesitemos hacer acerca de eso, ellos deben tener la información, o sea, ellos no son personas que ignoran que están dentro de esa investigación, no pueden ignorarlo. Listo, ok. Eh, dice, entonces ahí es cuando le estaba comentando de cuándo elijo las técnicas, cuando decidimos elegir esas técnicas para aplicar dentro de nuestra investigación. Voy a mostrarles nuevamente la investigación. Déjenme, ya les comparto. Logran ver ahora nuevamente la investigación, ¿sí? Alguien que me confirme, ¿sí? ¿Ven la investigación, la tesis? Sí, ok. Bueno, miren, en la investigación se tuvo entonces la negociación y acceso al campo. Esa negociación, como les digo, al ser esto una comunidad educativa o una institución educativa, teníamos que ir a las personas encargadas como tal de la facultad. Y esas personas eran las que nos permitían o nos dirigían a las personas de menor rango, en este caso a los docentes, nos daban el permiso de estar haciendo la investigación dentro de la universidad, porque ya nosotros de cierta manera eh, somos alumnas de la institución y ya no era constante pues vernos a nosotros allá.
Entonces, al no, sí, bien claro, ok. Al no estar nosotros constantemente allá, debíamos tener ese permiso. Entonces, aquí empieza el 2, dice el trabajo de campo. El trabajo de campo se realizó con el apoyo de los docentes de la licenciatura en informática de la Universidad de Córdoba, es lo que les digo, después de haber ido al decano, el decano nos dice, venga, vayan donde los docentes de la licenciatura y trabajen en ello. En este paso se buscó seleccionar a los estudiantes que harían parte de la población muestra, por lo cual se les citó en una aula de edificio de informática y se socializó con ellos la intención del proyecto. Se procedió a la firma del consentimiento informado y posteriormente se programaron varias sesiones para la aplicación y grabación de las entrevistas semiestructuradas y la observación de las cuentas de Facebook. Bueno, miren, en esta parte, pues es muy importante que hagamos cualquier investigación para poderla desarrollar. Carlos nos dice que el consentimiento es muy importante, ya sea que hagamos cualquier investigación en alguna entidad para poder desarrollarla. Sí, nosotros de manera arbitraria no podemos entrar a ningún lugar. Es decir, aunque nosotros seamos docentes en una institución educativa, siempre debemos ir a la parte eh, al rector, a los coordinadores y debemos informar y si, como normalmente en las instituciones educativas hay menores de edad, también se debe reunir con los padres. Entonces se hace la reunión con los padres, se les informa, ellos deben decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, y si están de acuerdo, firma. Entonces es importante. Entonces aquí ellos hacen lo del consentimiento informado y los que dicen que sí, como les estoy comentando, hay estudiantes que dicen, no, definitivamente no quiero que me vean mi red social, porque una de las condiciones para ser parte de la muestra, de la población muestra, era que ellos debían tener a nosotras, las investigadoras, o aceptarnos como amigas dentro de la red social Facebook. Era una de las, eh, uno de las características que tenía el proyecto para poder nosotros estudiarlos a ellos dentro de esa red social, porque muchos de ya las redes sociales se le puede programar de que no todo el mundo puede ser tu amigo, de que no aceptas a todo el mundo, de que no todo el mundo puede ver tu perfil. Entonces ellos debían aceptarnos sí o sí. Y además se les iba a dar, se les socializaba cuántas sesiones íbamos a tener con ellos, que un modelo de entrevista semiestructurada. Eh, Vamos paso a paso y yo les voy mostrando, ¿sí? Bueno, entonces esa información, como les dije al inicio, esta y otra tesis que les voy a mostrar el día de mañana respecto a etnografía, tienen todos el acceso. Yo voy paso a paso para que podamos ir como en orden y ir explicando. Eh, Cuando se hace ese trabajo de campo con ellos, se les avisa y se les dice, miren, vamos a realizar tantas visitas, dentro de esas visitas los vamos a estar grabando, ustedes no van, nadie va a revelar su nombre, eh, se va a hacer la investigación y ustedes al final van a tener la socialización de esos resultados. Y es cuando ellos dicen, listo, estamos predispuestos o dispuestos a participar en la investigación y empezamos, ¿cierto? Entonces, dentro de la descripción de mi trabajo, entonces les mostré que primero va la negociación y acceso al campo, luego va el trabajo de campo y pasamos al análisis de los datos. En el análisis de la información que se realizó después de, profesora, buenas noches, el tema de hoy, señor Aldo, buenas noches. Eh, Estamos hablando de la etnografía, del método etnográfico. Y estoy mostrando un,
una investigación relacionada con el tema y una diapositiva donde explico las 4 fases. Listo. Entonces, pasamos luego al análisis de la información que se realizó posterior a la aplicación de las entrevistas. Dice que esta información fue recolectada a partir de grabaciones orales y notas. Estas se transcribieron de forma textual para garantizar claridad y para tener una fuente documental y fidedigna respecto a los intereses investigativos. Bueno, en estos días estuvimos viendo que el profe Eber nos mostraba que ya Word puede transcribir todo lo que nosotros investiguemos, todas las entrevistas que nosotros apliquemos, y eso hace que el trabajo sea mucho más fácil. Pero antes, eh, en el pasado, hace 7 años atrás, eso no existía. Y para nosotros era grabar y ponernos a transcribir para poder llegar a analizar estos datos. Dice, dice, para tener una fuente documental y fidedigna respecto a los intereses investigativos. Dentro de la investigación etnográfica, todo lo que la persona que usted está investigando es importante. Todo lo que la persona le diga es importante. Los datos que utilice, que el nivel está centrado. Señor Aldo, la investigación es de hace 7 años atrás y sí, es de hace 7 años atrás y tiene la APA no en séptima edición. Sí, les estoy mostrando más que todo es el método etnográfico. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces esas grabaciones y le cuento que no tenía en ese momento inteligencia artificial y todo lo que tenemos ahora, sino que se hacía de manera eh, a la antigua, por decirlo de cierta manera. Eh, bueno, luego dichos textos fueron codificados de manera correlativa a través de un método de investigación cualitativo, después del tratamiento informático de los textos mediante el programa de análisis cualitativo Atlas TID. En Atlas TID nosotros analizamos la información. Ayer el profe Eber también hacía un ejercicio para tener en cuenta lo que son las categorías y las subcategorías y de cómo se analiza en Atlas TIC. Aquí eh, se los voy a leer para que lo tengan un poquito claro. Dice, se establecieron una serie de categorías y subcategorías. La primera categoría de análisis correspondía al concepto de intimidad. Esa categoría era la más importante porque era lo que nos interesaba. Sí, un software. ¿Es una pregunta o una afirmación, señor Waldir? Listo, sí, es un software. Y dice, las categorías y subcategorías. La primera categoría de análisis correspondía al concepto de intimidad que tienen los estudiantes y los aspectos que ellos consideraban como íntimos, porque se consideró necesario conocer primero cuál es la definición de intimidad que ellos tienen para seguidamente indagar acerca del derecho a la intimidad, término que abarca una definición más compleja. La investigación empezó por lo que era la intimidad y luego llegaba a lo que era el derecho a la intimidad. Entonces ahí es que está un poquito largo, no quiero como
como extenderme mucho en la lectura. Y aquí viene lo que dice la elaboración del informe etnográfico, que viene siendo ya lo final de la etnografía, que es cuando usted ya hace su informe acerca de todo lo que ya investigó, de todo lo que ya tuvo en cuenta. Voy a irme un momentico acá, les voy a mostrar, espérenme un momento. Las fases. Miren que para yo poder hacer esa etnografía, tuve que tener en cuenta esa fase para poder describir mi trabajo. Se, se caracteriza la etnografía porque, aunque no se sigan los pasos iguales a los que están aquí, de cierta manera todos los llevan, todos. O sea, todos estos pasos usted los debe tener dentro de su etnografía. Eh, si me preguntan qué deberíamos tener en cuenta para decidir si es etnográfico o no, yo diría que hay una característica y es que hay un grupo determinado con ciertas características en las que crecen, en las edades, eh, que comparten el mismo entorno, personas que en este caso estudiaban lo mismo, personas que todo el conocimiento que recibían era muy parecido. Entonces es una comunidad, un contexto eh, donde todo tenía relación. Entonces, en la etnografía y adicional a eso, íbamos a estudiar su comportamiento, cómo esas personas, a pesar de estar en el mismo medio, cómo se comportaban en la red social, ¿cierto? Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Van claros? ¿Alguien hace un aporte? ¿Quién más ha realizado un trabajo etnográfico? Alguien que me cuente. Se me fueron. Una caracterización tiene relación con una etnografía. Pregúnteme, ¿me puede reformular la pregunta? Una caracterización tiene relación con una etnografía. Sí, claro que sí. Mire, nosotros, la caracterización es eso que le estaba comentando. Cuando nosotros decimos, para realizar mi trabajo necesito que todos tengan edades entre 15 y 20 años, por ejemplo. Que todos estudien, en mi caso, que todos estén en la licenciatura en informática, que todos estén en tercer, que todos asistan diariamente a la universidad, que todos, eh, ¿qué otra cosa podemos decir? Que todos tengan redes sociales. Eso sí va dentro de una etnografía. Sí, hay cositas que parece que fueran preguntas, otras que parecen afirmación. Listo. Bueno, miren, voy a mencionarles algo acerca de la etnografía. Alguien me dice,
Un etno es un grupo de personas que comparten vivencias y experiencias similares. Un ejemplo, la vida carcelaria, delincuencial. Bueno, mire, este grupo que nos pone ejemplo aquí la compañera, la vida carcelaria, sí, puede ser un estudio etnográfico, dependiendo de cómo nosotros lo vayamos eh, a orientar. Y necesitamos, espérenme, es decir, que una comunidad es propicia para un estudio etnográfico. Es que lo que les decía, por ejemplo, toda la universidad, todos los estudiantes de informática hacen parte de una comunidad. Sin embargo, no todos cumplen con los requisitos. Entonces, esa comunidad, como usted dice, entre comillas, la determinamos nosotros y depende de lo que queremos, a donde queremos llegar. Profe, ¿cuál es la finalidad de la investigación de los sujetos y su comportamiento en redes sociales? Eh, bueno, en mi caso, la investigación a profesora Luisa, profe, ¿cuál es la finalidad de la investigación de los sujetos y su comportamiento en las redes sociales? Los seres humanos, al llegar al llegar las redes sociales, al llegar el internet, muchos empezamos a cambiar nuestro comportamiento, ¿cierto? Ya nosotros no, no solamente usamos las redes sociales para publicar una fotografía, sino que nosotros también publicamos, por ejemplo, si yo tengo conozco de que hay una vacante para un trabajo y yo puedo publicarlo por ahí. Sé que alguno de mis compañeros lo necesita, lo publico y ya ha cambiado ese tipo de forma en que aplicábamos a las vacantes, ¿cierto? También ha cambiado el comportamiento en cuanto a celebraciones. Entonces, eh, hay muchas finalidades a la hora de estudiar el comportamiento del ser humano en las redes sociales. O sea, cómo ha cambiado, cómo ha llegado a lo que es hoy. Por ejemplo, cómo me entero yo hoy de las cosas, cuántas cosas sabe, aprende el ser humano en las redes sociales. Todo eso eh, puede justificar la investigación de los sujetos dentro de esas redes sociales, su comportamiento. Hay personas que cuando están deprimidas ya no hablan con otros de manera presencial, sino que están, eh, están, estoy leyendo algo que me perdí en el libro. Espérenme que se me pasan todas las preguntas, son muchas. Me pareció entender que hay varios tipos de estudios etnográficos. Sí, hay varios tipos de estudios etnográficos y todo depende de qué tipo, cómo lo vayamos a... Cuando yo estuve investigando, encontré la etnografía virtual y la etnografía educativa, ¿cierto? Entonces, ya cada quien, cuando hace su investigación, profundiza y investiga más sobre el tema a ver cuál se ajusta más a la que él está investigando. ¿Cuál es la etimología de la palabra etno y etnografía? Si esta etimología evoluciona con más tiempo al día a día que la caracteriza. Si esta etimología, pues ahora hagamos un buen ejemplo de cómo se formula el título etnográfico. Bueno, voy a mostrar mi ejemplo de mi título etnográfico y ustedes me cuentan a ver cómo lo ven, qué opinan de él y si ustedes así a simple vista dicen es una etnografía. Déjenme en un momento y ya se lo pongo. Ya les muestro. Ya que vamos a tener en cuenta el comentario del señor Aldo.
Señor Aldo, ya voy. Listo. Ahí lo alcanzan a ver todo, ¿cierto? ¿Sí? Señor Aldo, alcanza a ver el título de la etnografía. Bueno, hoy vamos a ver una investigación de tipo etnográfico, que fue la que yo realicé eh, para, eh, para mi maestría de Derecho en Educación con énfasis en Derechos Humanos, donde se tuvo en cuenta o se tenía que tener en cuenta un derecho fundamental. En este caso, nosotros elegimos el derecho a la intimidad y usamos el siguiente título: Concepciones de derecho a la intimidad que poseen los estudiantes de la licenciatura en informática de la Universidad de Córdoba en relación con el uso de redes sociales, caso Facebook. Entonces, eh, así a simple vista, si ustedes lo leen, dirían, eso es una etnografía. Señor Aldo, yo expliqué al principio, lo que pasa es que creo que fue usted el que entró al final, de que cuando estamos investigando, cuando estamos aprendiendo a investigar, y además de que esta investigación fue realizada hace 7, 8 años atrás, muchas cosas que hoy se aplican o que deberíamos aplicar en ese momento no teníamos claridad, ni mi compañera ni yo. Debo admitirlo, que el camino de la investigación es aprender todos los días. Descubrimos algo nuevo siempre. Entonces, en el título, usted de pronto no va a ver todo lo que en este momento requiere, pero nosotros lo enfocamos como una etnografía, ¿cierto? Entonces, aquí me dice, si logramos ver que es una etnografía, a lo que cuando vemos que es una comunidad y que esa comunidad está plenamente identificada, ¿cierto? Nosotros aquí vemos el caso de la licenciatura en informática y medios audiovisuales de la Universidad de Córdoba. Queríamos saber las concesiones exactamente de esas personas, solo de ellos. No nos importaba que mi vecino tuviera una concepción de intimidad, no me importaba la concepción de mi vecino, no me importaba la concepción de... Ah, bueno, mire, esto que me dice el señor Freddy es importante. El señor Freddy me dice, mire, también hubiese podido ser un estudio de caso. Cuando nosotros estábamos en esa búsqueda de qué hago, nosotras decíamos, es más, aquí hay una palabra que se llama, que dice caso Facebook. También tuvimos esa duda de hacia dónde nos vamos, qué hacemos. Sí será bueno que sea un estudio de caso, o sea, una etnografía. Y ahí, ¿cómo decidimos que iba a ser una etnografía y no un estudio de caso? Pues a partir de los antecedentes. Leímos varias investigaciones relacionadas y cómo ellos lo habían desarrollado, y esos antecedentes nos llevaron a determinar o a través de lo que ellos obtuvieron en sus experiencias, a decir, nos iremos también por lo que es una etnografía y no por un estudio de caso. Entonces, para ustedes que son investigadores y los que les gusta la investigación, cuando entendí que la acotación a la red fase fue por direccionamiento de tutores. Bueno, miren,
Eh, las, la, ¿Cómo se decide que es una etnografía o no? Ya lo hace el grupo investigativo. Ya cada quien de manera independiente, leyendo, comparando qué es lo que están haciendo aquí en este diplomado, es decir, definitivamente mi investigación debe ir más hacia este método que hacia este otro. Eh, Sus investigaciones ustedes la pueden enfocar como mejor les parezca. Lo mejor que nos puede pasar a todos los investigadores es saber cómo funciona cada una de ellas, cuáles son sus fases, cuáles son sus métodos, eh, cómo está estructurando cada quien su trabajo, ¿cierto? Es, Les voy a mostrar unos antecedentes que fueron los que nos hicieron de pronto tomar esta información y donde vimos lo de la investigación. Bueno, mire, cuando hicimos la investigación, vimos esta que se llama Perspectiva de los jóvenes sobre seguridad y privacidad en las redes sociales. Este caso eh, fue de tipo también cualitativo. Esperemos un momento. Bueno, mire, había una investigación dedicada al estudio de las redes sociales, titulada La asunción de los peligros relacionados con la privacidad en Internet y en las redes sociales por parte de los universitarios españoles. Estudio de caso aplicado a un grupo de estudiantes de la Universidad de Salamanca. Este, eh, este estudio, si era un estudio de casos, y era lo que nos ponía a nosotros a dudar acerca de lo que estábamos haciendo, pero al buscar muchas investigaciones, nos interesamos por lo que era la etnografía y nos fuimos por ese campo. ¿Listo? Entonces quiero dejarles claro eso. Voy a mostrarles otra diapositiva, un momento. Bueno, mire, así como la etnografía tiene ciertas características o fases, este este mapa conceptual nos muestra que tiene también unas ventajas. Nos dice que es alcanzar comprensión profunda de un grupo estudiado. Eh, Cuando elegimos una comunidad y esa comunidad resulta ser, eh, acá dice, hay una desventaja y es que la observación de grupos pequeños puede hacernos perder la perspectiva. En el método etnográfico nosotros decidimos cuántas personas vamos a analizar a observar, ¿cierto? Y esa muestra puede tener la ventaja de que nos dé esa comprensión profunda o de que ese grupo pequeño, de que ese grupo sea muy pequeño y perdamos la perspectiva. Otra ventaja es que proporciona flexibilidad, lo que les decía de que el investigador las fases las puede llevar a cabo de acuerdo a cómo él vaya haciendo su investigación. O sea, no es una camisa de fuerza de que usted tiene que hacer el paso uno, luego el paso 2 y luego el paso 3 y luego el paso 4. No. Usted lo puede ir haciendo eh, de acuerdo a cómo usted vaya considerando. Dice que las desventajas dependen de la confianza del grupo. Como les decía, cuando nosotros hacíamos el acceso al campo, algunos estudiantes
se mostraba eh, no de acuerdo con la investigación. Por lo que les decía de que no a todo el mundo le gusta que le hagan análisis de su intimidad o análisis de su comportamiento dentro de una red. Y en muchas ocasiones la etnografía no se realiza dentro de algo virtual, sino que se realiza de manera presencial y la persona estudiada puede mostrarse sin mucho interés. Entonces es ahí donde incluso si firma el consentimiento informado puede que en algunas ocasiones vean algo que no les guste, ¿cierto? Eh, la diferencia de términos, etimología, etnología y etnografía. Eh, Nos dicen que hay un estudio comparado y un estudio de campo y que todo se relaciona en la cultura. Y acá nos dice que tiene unas bases filosóficas, nos hablan de tres autores y domina comunidad de análisis, acciones humanas, estructura, grupo, personalidad. Eh, Estas diapositivas ustedes tienen acceso también en la carpeta, pueden tener acceso cada vez que lo requieran. Bueno, yo voy a mostrarles estas diapositivas de las fases 5 y de la fase 6. En la fase 5 nos hablan de la recogida de datos y determinación de la estancia. Entonces es aquí donde vienen las teorías previas, lo que les decía de quienes han hablado de lo que es la privacidad, la intimidad, de a dónde puedo dirigirme cuando tengo algún problema, dónde puedo buscar información relacionada, quiénes me lo pueden proporcionar, eh, qué personas se interesan en ese tema, qué personas no. En esta parte de la recogida de datos también está lo que es la observación directa. Eh, la investigación cualitativa tiene esa ventaja de ver, de poder observar de manera eh, presencial al otro. En muchas ocasiones lo que pasaba con la investigación de nosotros. Nosotros no solamente fuimos y observamos lo que ellos hacían en la red social, sino que nosotros también lo observábamos a ellos. ¿Qué indican nuevas relaciones? Muchos de esos jóvenes que en ese momento hicieron parte de nuestra investigación siguen siendo amigos nuestros dentro de nuestras redes sociales. Amigos, no amigos cercanos o amigos con los que tenemos conversaciones, sino amigos dentro de la red social. Nunca fueron eliminados. Nunca ellos dijeron ya no queremos seguir siendo parte de su red social y nosotros tampoco. Entonces se tejen algunas nuevas relaciones. Dice, el investigador permanece en busca validez de las observaciones mediante repetición. En las redes sociales hay algo y es que lo que usted analiza hoy puede que ya mañana el comportamiento de la persona vaya cambiando o de que aumente, de que si la persona publica ahora pocas cosas, puede que mañana publique más. Eh, También puede ser que el investigador no consiga aportes nuevos. Es real, usted como investigador decide que va a observar y cuando la persona ya fue informada, la persona puede cambiar su comportamiento, puede, como dice el profe Eber, contaminar la investigación. Y es lo que dice aquí, negociación con participantes. Cuando usted hace esa negociación, en ocasiones uno da información de más que termina haciendo que el participante
eh, de cierta manera le diga sí, pero él empiece a analizarse y diga, verdad, yo debo preguntarme acerca de eso. Eh, y dice que en la primera devolución de aportes, cuando nosotros vamos y nos reunimos con esas personas, nosotros vamos a darles en la información y luego vamos y damos avances o les vamos contando cómo va la investigación, nos pasa esto. Puede que nos quedemos ahí en que no encontremos aportes. Y la fase 6, que es la fase del procesamiento y la recogida de la información, que espero mañana mostrarles un poquito acerca de esto. Revisar datos, retroceder o redireccionar del proceso investigativo. Y la final, que es la elaboración del informe, planteamiento de antecedentes, la descripción detallada, los resultados y los anexos. Todo esto lo lleva un método etnográfico. Todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando decidimos hacer un estudio etnográfico. Eh, ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Qué les pareció? Eh, ¿Quién quiere contarme algo acerca de lo que estamos haciendo el día de hoy? Bueno, no siendo más, el día de hoy dejamos hasta aquí, el día de mañana continuamos. Para mí es un gusto estar con ustedes. Eh, Les traje hoy este estudio, muchos yo sé que dicen es una investigación viejita, pero fue una investigación realizada por mí, fue una investigación que me permitió conocer este método, fue una investigación que me permitió mis primeros pasos en la investigación, fue la que me hizo interesarme más por lo que es lo cualitativo. Y el día de hoy, yo creo que todo el investigador, todos los investigadores, todos los que estamos dentro de ese campo, eh, empezamos desde lo más pequeño y vamos avanzando y lo bueno de la investigación es que es tan amplia que siempre vamos a aprender algo nuevo. Entonces mi finalidad el día de hoy es que usted eh, conozca del método etnográfico, que es un método eh, muy, de mi parte, recomendado. A mí me fue muy bien, me ha ido muy bien las veces que lo he utilizado. Eh, Conozco personas que lo han aplicado y que les ha ido muy bien. Eh, entonces, a todos gracias por su atención, por sus aportes. Espero que, aunque la investigación se les haya mostrado por partecitas, haya sido de enriquecimiento para lo que ustedes hacen todos los días, para lo que necesiten investigar. Si hay cositas que no les mostré, que podemos ver el día de mañana y que mañana les voy a mostrar otra para que podamos ir aclarando más dudas. Alguien quería ver acá lo que son las entrevistas, entonces el día de mañana ya de manera detallada se los voy a mostrar y porque leernos una tesis en 2 horas es muy complicado y resulta bastante tedioso también. Pero espero que lo que se explicó el día de hoy sea claro. Voy a hacer de pronto una, un repaso así para los que ingresaron de último. La etnografía se caracteriza
porque se centra en el estudio detallado de culturas y comunidades a través de la observación participante, eh, que es la que les estoy mostrando el día de hoy. Eh, en este caso, como les decía, se tomó una comunidad. El enfoque busca entender las prácticas, creencias y comportamientos de los grupos desde su propio contexto cultural. Los métodos de recolección de la información, está la observación participante, las entrevistas en profundidad y el análisis de artefactos culturales. Eh, Empezábamos a decir que tiene unas ventajas, unas desventajas, que tiene unas bases filosóficas, eh, que tiene unas fases, que en total son 7, que no necesariamente el investigador las sigue eh, de, de la manera como se plantean aquí, sino que el investigador puede ir haciendo pues sus modificaciones o centrándose en lo que a él le compete. Entonces, describimos cada una de ellas o las mostramos cada una de ellas dentro de la investigación eh, realizada por mí y mi compañera. Y alguien más tiene algo que aportar. Hasta ahí todo claro. Ya saben que la grabación queda en la carpeta. Mañana pues pueden seguir preguntándome. ¿Listo? Bueno, no siendo más, el día de hoy dejamos aquí. No sé si tiene algo que decir, si está por ahí, si nos va a comentar algo. Ok, que tengan muy buenas noches todos. Ah, ok, dice. Profe, bien, profe, muchas gracias, gracias. Solo quedó pendiente cómo se utiliza la IA para la etnografía. No se preocupen que la inteligencia artificial, yo sé que a ustedes les gusta la inteligencia artificial, pero también el profe me dijo, hagámoslo sin inteligencia por ahora. Profe, una investigación pedagógica, didáctica, crítica también se puede aplicar a la etnografía. Eh, Toca mirar muy detalladamente a ver cómo se enfoca, señora Verónica. Gracias, mi profe. A mí, muchas gracias. Feliz noche. Nos vemos mañana. Listo. Que tengan muy buenas noches. Eh, la etnografía es un método de las ciencias sociales para buscar una respuesta. Bueno, aquí alguien nos dice, el señor Alejandro nos dice, la etnografía es un método de las ciencias sociales para buscar una respuesta a un focus de investigación, una respuesta que queramos desarrollar a profundidad. Todo bien, gracias por compartir sus conocimientos, gracias y buenas noches. Bueno, con mucho gusto. De pronto quedan algunas dudas, de pronto quieren saber más y yo sé que es buenas noches, señor Carlos. Pero de pronto lo que no logren solucionar aquí, sé que el haber escuchado acerca de la etnografía, de sus fases, lo va a hacer ahora mirar su investigación y decir, yo lo puedo aplicar en mi investigación. Mi investigación puede llevar esas fases. Con que usted logre eso dentro de su investigación y diga, y se llene de muchas razones para decir, puede ser etnográfica y no un estudio de caso, por ejemplo, o no un estudio fenomenológico, eso le va a ayudar. O sea, el saber y conocer que existe este método le va a ayudar mucho. Saludos. Me gustó mucho compartir con ustedes. Sí.
Aquí traté de leer todos los comentarios a los que les di respuesta eh, y pudieron solucionar, pues muy bien. Bueno, que pasen muy buena noche. Chao.